¿Se puede viajar en una moto de baja cilindrada? La respuesta corta es sí, y la larga te la comes. Bueno, ya fuera de broma, sí, definitivamente viajar en una moto pequeña es posible, incluso tiene algunas ventajas. Si estás indeciso en hacer ese viaje que tanto quieres porque tu moto es de menos de 200 centímetros cúbicos, bueno, hoy te traigo algunos consejos que te pueden servir para cumplir ese viaje soñado. Número 1. Conoce tu moto. Algo muy importante para viajar en carretera es conocer tu motocicleta y cuáles son sus límites. Esto te ayudará un montón en tu viaje, incluso a planificar la ruta. Por ejemplo, en mi caso yo viajé en una Hero Eco 150 TR, una moto con una pequeña potencia de apenas 13 caballos de fuerza y una velocidad máxima de unos 100-110 km por hora, pero con un muy buen rendimiento de combustible de hasta 45 km por litro en carretera y unos 38 km por litro en ciudad. Saber esto de mi moto, por ejemplo, me ayudó a número 1 saber que por gasolina no me tendría que preocupar, pero para nada, ya que la autonomía de mi motocicleta sería de unos 450 kilómetros y el recorrido que yo haría sería de poco más de 300. Así que saber cuál es el rendimiento de tu moto te puede ayudar a calcular un aproximado de cuánta gasolina vas a necesitar. Eso sí, como recomendación, pues siempre llévate unos cuantos litros extra. En mi caso yo me llevé 3 litros extra en un contenedor aparte y por supuesto pues salí de viaje con el tanque lleno. Otro punto importante que debes de conocer es su velocidad máxima. Esto te va a ayudar a saber tu velocidad crucero ideal para que pues tu moto vaya relajada. Y justamente este es el punto más discutido y el por qué dicen que no se puede viajar en una moto de baja cilindrada. Dicen que somos muy lentos y que es peligroso. Y mira, esto es una verdad a medias. Sí, en una moto de baja cilindrada, por lo regular de 150 centímetros cúbicos, pues no levanta a más de 120 km por hora. Pero eso de que seamos los más lentos de la carretera es una mentira. ¿O a poco nunca te has topado con un camión que va a 30 km por hora? O con un señor que viene con su camioneta a 40 km por hora, porque esa camioneta es más vieja que tú y yo juntos. O llegas a un tramo donde el camino está en tan malas condiciones que los autos sí o sí van a tener que bajar de velocidad porque no se van a querer comer un bache para desmadrar su llanta o la suspensión. Si has viajado en carreteras libres verás que esos escenarios son más comunes de lo que te imaginas. En donde sí puede aplicar que vamos a ser los más lentos sería en las autopistas, y ni tanto, porque autobuses y trailers en teoría deberían de circular a menos de 100 km por hora y los autos a una velocidad máxima de 110, aunque bueno, todos sabemos que estas reglas se las pasan por el fundillo y nadie las respeta. Aún así, como vimos, no es verdad de que seamos los más lentos de la carretera. En mi caso, pues sí, la velocidad máxima era una de mis mayores preocupaciones, ya que en la autopista mi vehículo sería de los más lentos, ya que mi velocidad máxima era de 100 km por hora, y los demás vehículos pues podían circular sin problemas a esa velocidad. Lo ideal según muchos es mantener una velocidad crucero entre el 70 y 80% de tu velocidad máxima. Si tu moto alcanza los 130 o 140 km por hora, qué bueno por ti, ya que podrás mantener velocidades crucero de entre 90 a 100 km por hora sin problemas. Pero si tu caso es igual que el mío, que tu motocicleta no levanta más de 110 km por hora, pues sí, esta será una de tus mayores barreras, porque tu velocidad crucero sería entre 70 y 80 km por hora. Esto en autopista sí nos pone pues en desventaja, pero hay maneras de solucionarlo. Si tu ruta será principalmente por carreteras secundarias, aquí no vas a tener mayor problema. Aunque los autos puedan ser más rápidos que tú, estas carreteras pues en muchos casos no están en las mejores condiciones o hay demasiadas curvas que obligan a sí o sí que bajen su velocidad. Si la autopista o la carretera es de 2 carriles o más, trata de ir en el carril derecho. Muchas personas consideran que los carriles izquierdos son de alta velocidad. Esto es un mito. En México no existen carriles de alta o baja velocidad, pero es una idea tan extendida que muchos lo toman como una verdad. Así que para evitar problemas, tú circula en el carril de derecha, que es considerado el de baja velocidad. Si vas en una carretera de 2 carriles, es decir, uno de ida y otro de vuelta, y ves que un auto viene a exceso de velocidad o simplemente es más rápido que tú, lo mejor es simplemente darles el paso y que te rebasen. Cuando veas la oportunidad, oríllate un poco, hazle una señal para que te pase y listo. La otra persona se irá y tú puedes ir tranquilo, sin presiones y continuar a tu ritmo. ¿Y cuánto debo de descansar la moto? Siendo honestos, la moto, aunque sea de baja cilindrada, va a aguantar el viaje sin broncas.
El que se va a cansar antes serás tú. Yo te diría que descanses cada hora y media, pero pues esto hazlo cuando tú lo sientas necesario. En mi caso, las 3 primeras horas, que es cuando más fresco te sientes, pues yo descansé la primera vez a las 2 horas y después a la hora y media. En donde más se siente el cansancio pues es obviamente en la espalda y en el trasero, porque vas mucho tiempo sentado. Y muchas veces pues los asientos de las motos no son las cosas más cómodas del mundo. Para solucionar esto pues existen cojines ya pensados para este fin, o incluso puedes usar literalmente una cámara de carretilla para aguantar más tiempo sentado. Planifica tu ruta. Yo soy una persona que sobrepiensa demasiado las cosas y lo primero que hago es planificar mi ruta, ver qué caminos tomaré, cuántas gasolineras habrá en la carretera o por qué pueblos pasaré, pues son algunas cosas que checo. ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, en todo. Al saber cuál será tu ruta puedes ver si tomarás autopista o viajarás por carreteras secundarias. De esta manera puedes planificar incluso el presupuesto del viaje, también conocer el clima y decidir si llevarás pues un equipo de protección más fresco o más cálido. Además, tener claro en dónde y cuántas gasolineras habrá te ayudará a no quedarte sin combustible en el viaje, algo que es mucho más común de lo que debería. Por ejemplo, en mi caso, yo hice un viaje de la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, a la pequeña ciudad de Arcelia, en el estado de Guerrero. Una rutita de poco más de 300 kilómetros. Yo ya me conocía estos rumbos y si bien no los había hecho en moto, sí los había frecuentado en autobús o en auto. Entonces me sabía casi de memoria qué desviaciones me tomaría y por qué pueblos pasaría. Pero si ese no es tu caso, lo mejor es descargar tu ruta de GPS. Por ejemplo, Maps tiene esta opción de descargar los mapas para poderlos usar sin conexión a internet. Saber por dónde vas a pasar también te va a ayudar a ubicar algunas zonas de riesgo, y no me refiero tanto a zonas peligrosas por temas de inseguridad o algo así, sino más bien a zonas donde no vas a tener comunicación por la falta de señal telefónica, o zonas donde habrá muy poco tránsito de personas y estarás a cientos de kilómetros de la comunidad más cercana. En este viaje que te comento había un punto donde tenía que tomar mis precauciones, que fue de la salida de Villamadero hasta llegar a Paso de Morelos, ya que en esta zona justamente pasaría en un lugar donde no había para nada señal ni gasolineras y tenía que tener el suficiente combustible para llegar hasta la próxima gasolinera, que era hasta Nocupétaro, es decir, unos 80 kilómetros saliendo de Villamadero. Y pues bueno, en este caso con la motocicleta que me aventé esta ruta, pues no tenía mayores problemas, como te digo, en autonomía iba más que sobrado. También en ver la ruta, por lo menos en el mapa, te puede ayudar a planificar tus paradas técnicas, saber en dónde vas a comer, dónde te vas a parar a descansar o simplemente algún punto de interés para admirar el paisaje. Como recomendación personal y por seguridad, yo te diría que no viajes de noche, sobre todo porque pues en estas motos pequeñas somos justamente eso, un pequeño haz de luz en la oscuridad, así que somos aún menos visibles de lo normal. Yo prefiero salir bien descansado a las 6 de la mañana para evitar justamente esto, y que la noche no me agarre en el camino. Pero si esto no es posible y sí o sí te va a tocar transitar de noche, trata de ser lo más visible que puedas. Colócale reflejantes a tu moto, pon una luz de emergencias o usa protectores con reflejante. Además, si la luz de tu faro no es muy buena que digamos, colócale exploradoras, porque las carreteras de noche de verdad se ponen súper oscuras y no ves casi nada. Esto no te lo tendría que decir porque siento que es muy obvio, pero revisa tu motocicleta. Checa la presión de las llantas, en qué estado están, si ya están muy gastadas o viejas y el viaje será muy largo, yo te recomendaría que las cambies. Revisa la tensión de tus frenos, la condición de tus discos, si es que son de disco, el nivel de líquido de frenos, asegúrate de que pues obviamente la motocicleta tenga aceite suficiente, que estén en los niveles adecuados, revisa la tensión de tu cadena y más o menos cada 500 kilómetros debes de volver a revisarla, ver si le falta tensión y lubricarla, y dale una revisada completa a tu tornillería. Te lo digo porque a mí me pasó, este tema pensé que estaba bien y no era así, había cosas flojas y algunas casi por caerse. No es necesario que la moto tenga el servicio recién hecho para hacer el viaje, a menos que ya esté muy próximo, pero sí es importante que esté en buenas condiciones para que no tengas ningún disgusto en la carretera. Y nunca está de más llevar algo de herramienta y refacciones. Para tu viaje debes de llevar una herramienta mínima básica, que serían un juego de llaves, una perica, un pequeño kit de dados y unos destornilladores. Como te digo, yo siento que son una buena base. Con esto cubres casi todo lo que tu motocicleta pueda ocupar. En cuanto a refacciones, yo te aconsejaría que te lleves un juego de cámara de neumáticos, o sea, uno para la delantera y otro para la trasera. Estas no ocupan mucho espacio y son bien baratas.
Si tu RIN es tubeless, o sea que ya no ocupan una cámara para montar el neumático, entonces lo tienes aún más fácil. Con un kit de pinchaduras ya la armaste. Estos son bien baratos, los encuentras desde 100 pesos. Para inflar la llanta puedes usar incluso una bomba manual de aire. Yo por ejemplo me llevé una de estas para mi viaje. Pero si quieres que ocupe menos espacio y tienes el presupuesto, existen compresores eléctricos que te permitirán inflar las llantas sin problemas. Yo que soy medio dramático te diría que no está de más que te lleves unos seguros para la cadena de tu moto, un juego de chicotes tanto para el embrague como el freno y un paquete de cinchos nunca cae mal. En general, con un buen juego de herramientas y estas refacciones que neta no ocupan mucho espacio, cubres casi todos los problemas que te pueden dejar tirado. Y con esto, aunque no sepas de mecánica, neta nunca falta la persona o el buen samaritano que te eche la mano y te ayude a cambiarlo. Además, como dije, llévate un recipiente para la gasolina extra, por cualquier cosa. Nadie sabe si justamente la gasolinera que viste en Maps estaba cerrada justamente cuando pasaste, o si tuviste que desviarte y pues la motocicleta consumió más gasolina de lo que pensabas. Y por último, pero no menos importante, tu equipo de protección. Para mí el equipo mínimo para un viaje es una buena chamarra o un casco de buena calidad y certificado. Nada de cochinadas de cascos quitamultas o porquerías que ni certificación tienen o solamente cumplen con la norma DOT. Llévate un buen casco. Llévate guantes y unas botas. Si no son de motociclista, bueno, trata de que sean por lo menos de trabajo y que estén hechas de cuero. Si tu presupuesto te lo permite, también cómprate un pantalón con protecciones o por lo menos unas rodilleras. Y esto es un consejo algo más personal, algo que yo siempre hago. Cada cierto tiempo yo le mando mensajes a mis familiares o amigos indicándoles por dónde voy pasando. Esto lo hago sin falta cuando sé que voy a entrar a una zona que no haya señal o cada que llevo a una ciudad más o menos cada hora, 2 horas me ando reportando, ya que si algo pasa, Dios no lo quiera, pero si algo te llegara a pasar, con estos mensajes pues ellos ya saben más o menos dónde fue tu última ubicación. Incluso puedes ir más allá y literalmente compartir tu ubicación en tiempo real. Viajar en una moto pequeña sí es posible, en el mundo existen cientos de ejemplos desde hace décadas y actualmente justamente muchas personas se vuelven famosas por hacer esto, y uno de los más famosos pues fue este argentino que se aventó todo América en una pequeña Honda de apenas 90 centímetros cúbicos. Puede que en algunos aspectos sí sea un poco más arriesgado viajar en una moto pequeña que en una de alta cilindrada, principalmente por la velocidad pues limitada que podemos llegar a tener, pero aún así existen maneras de solucionar esto y con precaución todo es posible. Así que no lo pienses más, date esa ruta que siempre has soñado.